Y el presidente Fernández había un compromiso de honor de que usted iba a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana a las elecciones presidenciales últimas en las cuales el presidente de la República se reeligió. ¿Es cierta esa información? Mire, yo esos temas que son privados, a mí no me gusta batirlo en la opinión pública. Yo nunca he querido hablar de eso en público, de esos asuntos, y no lo voy a hacer. Pero algo relacionado con la candidatura del partido en el gobierno no puede ser considerado como un tema privado. Pero sí la conversación, sí. Porque las candidaturas son candidaturas y lo que usted puede, los acuerdos que usted puede hacer en privado son acuerdos en privado. A menos que usted no lo haga público y que usted exija que un acuerdo se haga público, eso no es público. Y no tiene por qué ser público tampoco. A un buen entendedor pocas palabras bastan. Negarse a hablar de ello es casi una confirmación de que esa promesa fue dada. Eso no tiene importancia tampoco ya. Las cosas pasadas son pasadas. Y yo lo que tengo la esperanza de que en este proceso que viene yo pueda ser nominado a la candidatura presidencial y poder iniciar el ascenso a la presidencia de la República contando con el respaldo de todos mis compañeros de partido. Esa es mi esperanza. ¿Con qué porcentaje usted cuenta en el comité político? Mire, es que el comité político no se maneja así, de que hay una trinchera de cada quien. El comité político, mire, difícilmente somete cosas a votaciones que no sea de consenso. En el comité político no hay ese problema que la gente puede pensar que existe, que hay una trinchera de este lado y otra trinchera de aquel lado. Son contadas las decisiones que se someten a votación que no tienen el consenso de todos los miembros del comité político. Ahí hay mucha madurez en el comité político. Y los compañeros se cuidan mucho de expresar su simpatía hasta que no es decisivo que tengan que hacerlo. La política económica del gobierno dominicano ha sido objeto de muchas críticas por parte de la oposición e incluso de sectores organizados del empresariado dominicano. ¿Usted comparte alguna de esas críticas con relación a algunas acciones que ha tomado el gobierno? El tema del endeudamiento externo, por ejemplo. Bueno, yo pienso que hay que ver la economía en su conjunto. El gobernador del Banco Central ha dicho que en función del balance del movimiento de la deuda en general, el gobierno ni siquiera ha tomado la cantidad de que está pagando este año para el financiamiento de la deuda, para el servicio de la deuda. Entonces, en una situación de crisis económica mundial, en una situación en que la demanda interna ha caído, en una situación en que la demanda internacional global ha caído, los organismos internacionales han estado en una dirección de estimular el gasto del ciudadano a nivel global para levantar la demanda y volver a crear empleos. Y en esa situación, en ese marco es que el gobierno ha estado actuando en la República Dominicana. Pero dentro de un marco en el que es necesario que el gobierno pueda contar con recursos para incentivar el dinamismo interno de la economía. Yo me refiero al gasto improductivo, al llamado gasto parasitario. Pero ya eso es un problema de visión. Si usted le pregunta al gobierno, entiende que está gastando de manera correcta. Si le pregunta tal vez a un empresario, entiende que la inversión no debe ir en la dirección que el gobierno quiere, sino en la dirección que él quiere. Pero yo le estoy preguntando a Danilo Medina. Bueno, yo entiendo que en este momento lo importante es estimular el gasto interno para incrementar la producción y crear empleo. ¿Qué usted cambiaría de la política económica del gobierno? Mi visión particular es que tenemos que ir a una economía que integre, a una economía que incluya, a una economía que dé oportunidades, a una economía que cree empleo y a una economía que formalice el empleo. Esa es la dirección que debemos tener y que todo el gasto del gobierno debe ir en la dirección de elevar las condiciones de vida de la gente. Mire, hay una frase que dijo el presidente Mujica de Uruguay que para mí es una frase lapidaria en nuestras economías. Porque estamos en un marco dentro del cual los organismos internacionales lo que están es demandando cifras, crecimiento económico, hacer reserva de unos ingresos para poder atender de manera adecuada la deuda. El presidente Mujica dijo, yo no quiero un país de números, yo quiero un país donde la gente sienta que vive bien. Esa es mi visión particular. Yo quiero un país donde la gente sienta que vive bien. ¿Y qué usted haría para lograrlo? Oportunidades. Aquí hay un problema de exclusión social fuerte en la región. No en República Dominicana, porque es en la región. Es que la región latinoamericana quedó atrapada en la década de los 80 y los 90.
En los 80 con la década perdida en crecimiento de la pobreza y en los 90 con la década perdida en equidad social. Y a partir de ahí nuestros países ya no tienen movilidad social. Al día de hoy el que nace pobre en el 92% de los casos muere pobre. Entonces yo siento que hay que romper esa trampa. Usted no puede, por el hecho de haber nacido en un hogar pobre, morir pobre. Eso es injusto. En términos generales, lo que usted está diciendo es una crítica de la política económica, ¿no? No, es un problema de la política global. Es que hay un problema estructural en la economía latinoamericana que hay que resolver. Y tiene mucho que ver con el proceso de formación de capitales en nuestros países. Nosotros no hemos seguido el camino típico de desarrollo capitalista que han seguido los países que se desarrollaron. Nosotros no hemos podido desarrollar un sector industrial. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos un mercado interno de demanda muy estrecho. Entonces, ¿usted sería partidario de una mayor concentración de recursos? ¿En sentido de qué? Para desarrollar el capitalismo, ¿verdad? Yo soy partidario de lo contrario, de una mayor distribución de los recursos. Los recursos aquí están concentrados. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se ha creado tantas riquezas como en el gobierno del PLD. Nosotros hemos sido el equipo de gobierno que más riquezas ha creado en la República Dominicana. Pero esa riqueza ha sido concentrada, ¿no? Bueno, porque el modelo no reproduce. Entonces usted cambiaría el modelo. Yo voy a un modelo que distribuya. Yo hace tiempo que lo estoy diciendo. ¿Pero qué se haría? ¿Qué habría que hacer para lograrlo? Incrementar la inversión en la gente. Incrementar las inversiones sociales. Romper esta rigidez que tiene la economía en las inversiones sociales. Usted tiene que distribuir más para que la gente pueda elevar sus condiciones de vida, especialmente en educación. El modelo educativo necesita un nuevo modelo que incluya a los pobres, porque en este momento, mire, el gobierno del PLD, por ejemplo, ha creado unos niveles de ingreso, de inicio escolar, por encima de los países de la región. Aquí los niños que deben ingresar a las escuelas ingresan. Más del 98% de los niños en edad de ingresar a las escuelas ingresan. Pero la calidad de esa educación... El problema es que la pobreza los saca de la escuela. Hay altos niveles de deserción y de repitencia y todos están vinculados a la pobreza. Pero además la calidad de esa educación... Hay que mejorarla. Entonces usted es partidario... la educación en dos áreas fundamentales, o en tres. En lectura comprensiva para enseñar a los niños a razonar y a pensar. En matemáticas y en ciencias. Es fundamental que nosotros transformemos y elevemos la calidad en matemáticas y en ciencias. Yo escucho mucha gente hablar de aprovechar esta coyuntura de la información y del conocimiento que vivimos a nivel global. Y yo me pregunto, ¿podemos nosotros aprovechar esta coyuntura de la información y del conocimiento a nivel global sin doctores en matemáticas y en ciencias? Es muy difícil. Con niños que tienen terror de las matemáticas, de física y de química. Es muy difícil. Con niños que no saben razonar, que no saben pensar, es muy difícil. Entonces, evidentemente el gobierno en materia de educación ha colapsado, ¿no? Porque ni siquiera el 4% que se le ha ido reclamando se le asigna presupuestariamente. Mira, no es un problema de asignar recursos, de si 4% tal, es problema de programas y cifras. Yo particularmente no estoy de acuerdo con los decretos. Yo creo en programas y creo en cifras. Y yo sumo. Si es 4-4, si es 5-5, si es 3-3. Pero programas. Pero usted decía que Mojica decía que no quería un país de cifras. Eso es lo que le estoy diciendo y sigo siendo coherente. Pero yo quiero programas y entonces sumamos. Y lo que ese programa demande, eso es lo que vamos a invertir. Pero no me diga tanto por ciento, que aquí tenemos